Hoy nos gana la fatiga, somos poquitos por aquí y en el Facebook también. Vamos a empezar esta meditación respecto del Sábado Santo para poder interiorizar lo que vamos a experimentar en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, vamos a ponernos en la presencia de Dios y también tener presente a su Madre, María Santísima, que preside hoy la Iglesia en la ausencia de su Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mónica, un servicio. Si puedes acercarte y decirle a los penitentes que ya hemos empezado, que vengan por favor. Gracias. No te vas a perder de mucho en este momento. Pues en realidad, hoy, en todo el lapso cronológico del sábado, no debería haber misa. Hoy en día se presta a cierta confusión porque se adelanta la vigilia pascual a la noche del sábado, pero en realidad el sábado no debería haber ninguna celebración de misa. Por eso se dice que tanto el viernes como el sábado son días alitúrgicos, es decir, que son 2 días en donde no se celebra la misa. Entonces, en este día se siente, antes más que ahora se sentía el luto, se sentía el silencio, se sentía el recogimiento, porque Jesús no está. Hay también otros que decían con cierta ligereza, ¿no? Hoy día se puede pecar porque Jesús no está también, ¿no? Algunos decían eso, ¿no? Pero no. Hoy sentimos la ausencia de Jesús, sentimos que Él no está, sentimos ese vacío. Los que estamos aquí en la iglesia nos damos cuenta que el sagrario está vacío. En el lugar de la reserva donde lo han conservado, pues no hay nada, no está la reserva del Señor. Entonces los gestos son elocuentes. Jesús no está. Y esto nos lleva hoy a la meditación que vamos a dar. Jesús desciende al infierno. Nosotros, cuando rezamos el credo, uno de los artículos que leemos es ese, ¿no? Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Lo importante aquí es entender ese misterio, la ausencia de Jesús. ¿Qué cosa significa descendió a los infiernos? Primero, habría que entender a qué nos referimos cuando hablamos del infierno, porque tengamos en cuenta que al infierno van los condenados y del infierno no se sale. No sé si hasta ahí me dejo entender. Entonces, ¿cómo es eso de que Jesús va al infierno? Si el infierno es el lugar de los condenados. Yo en la mañana, con los que rezaban laudes hoy eran poquitos, todos están cansados hoy día. Imagínense cómo está el Padre.
Pues yo les decía, hoy día sería entretenido preguntarnos, ¿no? ¿Cómo es eso que Jesús baja al infierno si Él es Dios? Pero segundo, Dios está en todo lugar, ¿no? La omnipresencia. ¿Cómo Dios no puede estar en el infierno? Dios está aquí, Dios está en tu casa, Dios está a tu lado, Dios está arriba, abajo, en todos lados. Eso es la omnipresencia. Pero, ¿cómo no puede estar Él ahí? ¿Dios puede haber creado algo donde no esté? Entonces, he ahí la pregunta, ¿no?, que nos podemos hacer en esta mañana, e insisto, ¿no?, sería entretenido que lo pensáramos un poquito, ¿no? ¿De qué infierno está hablando Jesús? Voy a ir mezclando algunas frases del Catecismo y algunas de Santo Tomás de Aquino, que nos van a ayudar a entender este misterio. Dice el Catecismo en el 633, ¿a qué infierno se refiere? No es al infierno donde se están achicharrando. La Escritura llama infiernos al Sheol o Hades, a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que estaban allí estaban privados de la visión de Dios. Yo no sé si ustedes han leído la Divina Comedia, se las recomiendo. Es un libro grande, pero es entretenido. Y en la Divina Comedia Dante va representando estratos del infierno. Ojo, esto no es verdad de fea, es una novela de Dante. Va poniendo estratos en el infierno, de los más, o mejor dicho, de los menos complicados a los muy complicados. Esto nos puede ayudar a entender de que el infierno, al igual que el cielo, no todos son iguales. Uno puede decir, ¿y cómo es el cielo? ¿Dios está al medio y alrededor está todo mundo? No. Ya lo dice San Pablo, en el cielo hay tronos, dominaciones, principados, potestades. Jesús dice que el más importante en el reino de los cielos no es el bautista, sino que habrán otros. Luego dice, cuando aparece la mamá de los Zebedeos, que a quien le corresponde otorgar la izquierda y la derecha de él no es Jesús. O sea, en el cielo también hay lugares. Entonces no pensemos que es como una... Ay, tenía ahorita la palabra. Como estos... una redondela, una ronda, ¿no? Y ahí estamos todos, ¿no? Hay estratos en el cielo. Pues igual, en el infierno seguramente habrán estratos, ¿no? Algunos otros literatos han también intentado esbozar qué cosa entendían del infierno, y algunos han intentado decirle que uno recibirá el castigo de su pecado mayor. Por ejemplo, el que fue castigado en la carne, ¿no? Pues será castigado en la carne. El que fue castigado por tal cosa, por mentiroso, será castigado en su mentira, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que habían como estratos. Hasta hace no mucho tiempo se hablaba de limbo, que en realidad sería eso de lo que estamos hablando ahora. Hoy ya no se ha quitado el catecismo. En el catecismo romano, antes del catecismo actual, se hablaba de limbo, pero hoy ya no se habla de limbo. ¿Qué es el limbo? Pues por ahí esto de lo que estamos hablando. Entonces, el Sheol, el Hades, es esa morada de los muertos privada de la visión de Dios. Dice el Catecismo, tal era en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica, como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro. O sea, todos estaban juntos, malos y buenos, pero no significa
que todos iban a irse con Jesús. No. Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, las que Jesús liberó cuando descendió a los infiernos. Es como un espacio donde estaban los justos y cuando llegó Jesús, los libera. Y uno puede decir, ¿y por qué llegó Jesús? Porque Jesús murió. Si no hubiera muerto, no hubiera llegado. Pero Jesús murió. Entonces, el hecho de que Él muera, como Él ha seguido todos los procesos en su humanidad de toda persona, pues también, digamos que le correspondía descender a los infiernos. Pero no es un descender por descender, sino es un descender para liberar. Y por eso bajó al infierno. Dice el catecismo también que Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados. Entonces no se contradice, simplemente está precisando lo que ya había dicho antes el catecismo. Ni para destruir el infierno de condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes teólogos de la Iglesia, dice que hay 4 razones por las que Cristo descendió a los infiernos. Esto no es invento mío, yo no soy teólogo, yo intelectualmente soy poquita cosa, así que mejor hablo de quien sabe. Primera razón, se las leo. Santo Tomás, si alguien pregunta, ¿y de dónde sacas eso? ¿De la Suma Teológica? No. Sale de un comentario que él hizo al credo. Entonces, en ese comentario dice que hay 4 razones por las que descendió a los infiernos. En cuanto al alma. La primera, para sufrir toda la pena del pecado y así expiar toda su culpa. Pues la pena del pecado del hombre no solo era la muerte del cuerpo, sino era también un castigo del alma. Ya que el pecado también era respecto del alma, la misma alma era castigada en cuanto a la carencia de la visión divina. O sea, el que moría no podía ver a Dios inmediatamente, para abolir lo cual aún no se había satisfecho. Y por eso, después de la muerte, antes de la venida de Cristo, descendían todos al infierno, también los santos padres. Así Cristo, para sufrir toda la pena de vida, quiso no solo morir, sino también descender al infierno en cuanto al alma, por donde en el Salmo 87:4 se dice: he sido computado con los que descienden al lago, he venido a ser un hombre sin ayuda, libre entre los muertos, los otros estaban allí como siervos, mas Cristo como libre. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que Cristo no se saltó nada de la naturaleza humana. Hizo todo lo que como hombre podía y tenía que hacer. Y esto es interesante, porque podemos pensar, a veces la lógica humana nos traiciona, ¿no? Y a veces lo que hacemos nosotros pensamos que lo hace Dios. Pensamos a veces que Dios, por ser Dios, se puede saltar algunas cosas, y no es así. Jesús, en su naturaleza humana, como hombre, hizo todo, exactamente todo lo que tenía que hacer. La segunda razón por la que convenía que Cristo descienda a los infiernos es para socorrer perfectamente a todos sus amigos. Miren la palabra que usa Santo Tomás, amigos. Pues tenía amigos, no solo en el mundo, sino también en el infierno. Ojo, estamos hablando no del infierno de condenación, como hemos leído el catecismo. Estamos hablando del Sheol, del Hades. Pues en esto consiste ser amigos de Cristo, en tener caridad. Mas en el infierno había muchos que habían muerto con caridad y fe en el que había de venir, como Abraham, Isaac,
Jacob, Moisés, David y otros varones justos y perfectos. Y puesto que Cristo había visitado a los suyos que estaban en el mundo y los había socorrido por su muerte, quiso visitar a los suyos que estaban en el infierno, para socorrerles descendiendo a ellos. Dice el libro del Eclesiástico: penetraré en todas las partes inferiores de la tierra y veré a todos los que duermen e iluminaré a los que esperan en el Señor. Entonces, segunda razón, va a los infiernos a rescatar a sus amigos. Y esto tiene una consecuencia espiritual, queridos hermanos. Ojalá que cuando llegue la hora final de nuestra muerte, Jesús nos mire como amigos y no como enemigos. Que su infinita misericordia repose sobre nosotros. La tercera razón, que para mí es la más entretenida, y ahora voy a explicar después por qué. La tercera razón es para triunfar perfectamente del diablo. Pues entonces triunfa uno de otro cuando lo vence, no solo en el campo, sino que le invade hasta en su propia casa. Le quita el trono del reino de su casa. Mas Cristo había triunfado el diablo y lo había vencido en la cruz, por donde dice Juan 12:31, ahora es el juicio del mundo, ahora el príncipe de este mundo, el diablo, será echado afuera. Continúa Santo Tomás. Y así, para triunfar perfectamente, quiso quitarle la sede de su reino y ligarle en su casa, que es el infierno. Y por eso descendió allá y le despojó de todas sus cosas. Le ligó y le despojó de su presa. Dice Colosenses 2:15, despojando principados y potestades, los condujo gloriosamente, triunfando públicamente de ellos en sí mismo. Alguno puede preguntarse, y padre, ¿por qué ha dicho que es la más entretenida? La vida cristiana, si no tuviera ese factor de lucha con el demonio, sería bien aburrida. Es así. ¿Y dónde viene el entretenimiento? Pues precisamente en esa lucha. Yo no sé si todos ustedes han jugado, le han puesto algún juego a su teléfono, ¿no? Y uno va jugando y va venciendo los obstáculos y dice, uy, le gané, uy, le gané, uy, le gané, uy, no me choqué, uy, no me comió, y sigue jugando. Victoria. Pues la vida cristiana es eso, ir esquivando tentaciones, insinuaciones, caídas, pecados, y cuando menos lo pienses, la hora final. ¿Que tenemos nuestras debilidades? Sí. A veces hace falta reiniciar el juego, ¿no? Y volver a empezar. Pero cuando uno ya le va agarrando, vamos a decir así, maña, pues uno va, esquivando tentaciones, complicaciones, vicios, y ahí está. Y cuando menos lo piense, hemos vencido al demonio. Hay algunos medio apocalípticos que dicen, solo 1000 años iba a estar el demonio sujeto en el infierno y luego de 1000 años iba a salir. Cuando estuvo cerca el 2000, otra vez la misma historia. Les llaman milenaristas estos señores. Que el demonio iba a estar amarrado 2000 años y que ahora va a soltarlo. Uno mira el mundo y uno dice, sí, hay mucho poder del mal, ¿no? Por ejemplo, antes de empezar esta meditación, hablaba con alguien afuera, ¿no? Esa triste noticia, este violador, ¿no? Que la gente ha salido a levantarse. ¡Qué triste! Pero yo le decía a la persona con que conversábamos, pero eso es la muestra. Para muestra un botón. ¿Cuánta gente mala hay? Por ejemplo, yo no me termino de explicar la guerra entre Rusia y Ucrania.
Hoy día dice que han derribado un buque que parece que era el buque equivocado y que eso ha provocado la ira de otros países y que ahora sí es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. No sé. Uno mira y podría decir, parece que el poder del mal no está sujeto. Cristo ha vencido. Y le ha vencido al demonio, sin duda alguna. Y eso no lo tenemos que dudar. Somos los hombres que no aprovechamos esa victoria y ese triunfo. Continúa diciendo Santo Tomás, para terminar esta tercera razón favorable de conveniencia. Los medievales, sobre todo en la teología o en la filosofía, hablaban mucho de razones de conveniencia. Terminaba diciendo, asimismo también porque Cristo había recibido la potestad y la posesión del cielo y de la tierra. Cristo todo lo domina. Para que así lo hiciese, según dice el apóstol a los filipenses, San Pablo, que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble de los seres celestes, terrestres y del infierno. Filipenses 2:10. Y en Marcos 16:17, en mi nombre expulsarán demonios. Y la cuarta y última razón es para librar a los santos que estaban en el infierno. En la segunda hablábamos de los amigos, ahora también habla de los santos. Y ojo, la santidad no es invento de la Iglesia Católica. Hay muchos santos en el Antiguo Testamento. Pues así como Cristo padeció la muerte para librar de la muerte a los vivos, así también quiso descender al infierno para librar a los que estaban allí. Tú también en la sangre de tu alianza sacaste a los vencidos del lago, en el cual no hay agua. Zacarías 9:11. O muerte, seré tu mordisco el infierno. Oseas 13:14. Pues aunque Cristo hubiese destruido la muerte totalmente, sin embargo no destruyó totalmente el infierno, sino que lo mordió, a saber, porque no libró a todos del infierno, sino a aquellos que tenían pecado mortal, e igualmente a los que no tenían pecado original, del cual, en cuanto persona, habían sido librados por la circuncisión o antes de la circuncisión, los que se habían salvado por la fe de sus padres fieles, en cuanto a aquellos que no tenían uso de razón, o por los sacrificios y la fe en el Mesías venidero respecto de los adultos, mas estaban allí por el pecado original de Adán, del cual, en cuanto a la naturaleza, no pudieron ser liberados sino por Cristo, y por ello dejó allí a aquellos que habían descendido con pecado mortal y a los niños incircuncisos. Por eso dice, seré tu mordisco infierno. Así pues queda claro que Cristo descendió a los infiernos y por qué. Aquí Santo Tomás nos aclara algo interesante, el por qué bajó a los infiernos, en la cuarta razón, para rescatar en primer lugar a los que no tenían pecado mortal, a los que no tenían pecado original, a los que habían sido liberados por la circuncisión, a los que habían sido salvados por la fe, a los que no tenían uso de razón, por los sacrificios y la fe en el Mesías. Pues queridos hermanos, Dios es tan bueno que ha empleado todos los recursos posibles para podernos salvar. Y nos rescata, así como a los rescatados en el Sheol, los infiernos de los que habla, los rescata para poder alcanzar esa patria celestial. Quisiera ir terminando. Santo Tomás luego continúa diciendo 4 razones que pueden ayudarnos a nosotros a entender el descenso a los infiernos, pero no las voy a leer, porque si no nos vamos a alargar mucho. Hoy, en el oficio de lectura,
es una oración litúrgica que se lee hoy, se lee una homilía antigua sobre el Sábado Santo. Y quiero terminar leyéndola, porque es una preciosidad para entender lo que pasó. Si alguno quiere cerrar sus ojos y echar a andar la imaginación, hágalo. ¿Qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el rey duerme. La tierra está temerosa y sobrecogida porque Dios se ha dormido en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Dios ha muerto en la carne y ha puesto conmoción en el abismo. Va a buscar a nuestro primer padre como si éste fuera la oveja perdida. Quiere visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. El que es al mismo tiempo Dios e Hijo de Dios, va a librar de sus prisiones y sus dolores a Adán y a Eva. El Señor, teniendo en sus manos las armas vencedoras de la cruz, se acerca a ellos. Al verlo, nuestro primer padre, Adán, asombrado por tan gran acontecimiento, exclama y dice a todos: «Mi Señor esté con todos». Y Cristo, respondiendo, dice a Adán: «Y con tu espíritu». Y tomándolo de la mano, lo levanta diciéndole: «Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz». Yo soy tu Dios, que por ti y por todos los que han de nacer de ti me he hecho tu Hijo. Y ahora te digo que tengo el poder de anunciar a los que están encadenados: salid. Y a los que se encuentran en las tinieblas, iluminaos. Y a los que duermen, levantaos. A ti te mando, despierta tú que duermes, pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo. Levántate entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos. Levántate, obra de mis manos, levántate, imagen mía, creado a mi semejanza. Levántate, salgamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti formamos una sola e indivisible persona. Por ti, yo, tu Dios, me he hecho tu Hijo. Por ti, yo, tu Señor, he revestido tu condición servil. Por ti, yo, que estoy sobre los cielos, he venido a la tierra y he bajado al abismo. Por ti, me he hecho hombre, semejante a un inválido que tiene su cama entre los muertos. Por ti, que fuiste expulsado del huerto, he sido entregado a los judíos en el huerto, y en el huerto he sido crucificado. Contempla los salivazos de mi cara, que he soportado para devolverte el primer aliento de vida. Contempla los golpes de mis mejillas, que he soportado para reformar de acuerdo con mi imagen tu imagen deformada. Contempla los azotes de mi espalda, que he aceptado para aliviarte del peso de los pecados, que habían sido cargados sobre tu espalda. Contempla los clavos que me han sujetado fuertemente al madero, pues los he aceptado por ti, que maliciosamente extendiste una mano al árbol prohibido. Dormí en la cruz y la lanza atravesó mi costado, por ti, que en el paraíso dormiste, y de tu costado diste origen a Eva. Mi costado ha sido curado en el dolor tuyo. Mi sueño te saca del sueño del abismo, mi lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso. Levántate, salgamos de aquí. El enemigo te sacó del paraíso. Yo te coloco no ya en el paraíso, sino en el trono celeste. Te prohibí que comieras del árbol de la vida.
que no era sino imagen del verdadero árbol. Yo soy el verdadero árbol, yo que soy la vida y que estoy unido a ti. Coloqué un querubín que fielmente te vigilará. Ahora te concedo que el querubín, reconociendo tu dignidad, te sirva. El trono de los querubines está a punto, los portadores atentos y preparados, el tálamo construido, los alimentos prestos, se han embellecido los eternos tabernáculos y moradas, han sido abiertos los tesoros de los bienes y el reino de los cielos está preparado desde toda la eternidad. Interesante, ¿no? ¿Se imaginan cómo se dio ese diálogo? ¿Cómo llegó Cristo al abismo? ¿Cómo lo recibió Adán? ¿Con qué cara lo estaría escuchando Adán después de decirle tantas cosas hermosas? ¿Cómo lo eleva en dignidad y lo reivindica? Maravilloso. Pues este sábado, queridos hermanos, es esa oportunidad en donde contemplamos al Cristo dormido. Para los que no tengan apuro, yo les recomiendo, de repente, párate o siéntate un ratito y mira el sepulcro. Contémplalo. Cristo está dormido, pero no inactivo. Ha bajado a los infiernos a rescatar a los justos. Para los que tienen interés, a las 3 de la tarde tendremos una meditación ya en tono pascual, a las 3 de la tarde, solo virtual. ¿Sí? Solo virtual para ustedes, los penitentes iban a estar a las 3. Los espero cordialmente. Y ya desde allí empezamos pues a prepararnos para la noche de la Pascua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No se olviden que hoy la genuflexión se le hace a la cruz, ¿ya? Cuando entren o salgan, a la cruz.